Bueno, y precisamente para tratar los temas relacionados con la salud mental, aquí en la Ciudad de México se realizó un foro. Veamos. La salud es tener un completo bienestar biológico, emocional, psicológico y social. De ahí se desprende el concepto de salud mental, que es la posibilidad de contar con las capacidades para entender, comprender, sentir, pensar y decidir. Para conocer sobre lo que implica la salud mental, se llevó a cabo el foro Salud Mental en Enfermedades Terminales, VIH, Tanatología y Derecho Médico y Jurídico del Paciente y la Familia. Pues el hecho de conocer adecuadamente y ver cómo podemos enlazar los dos criterios, el criterio de la salud como un hecho aislado y el criterio jurídico, que en sí no son aislados, somos personas integrales, aspectos como los aspectos biológicos, psicológicos, sociales e incluso los espirituales forman parte de nuestra personalidad y también nuestra identidad jurídica. Informó que para brindar atención en salud mental a las personas en la Ciudad de México, se otorgan servicios de psicología en la red de hospitales y centros de salud, entre otros servicios. Una en la Colonia Condesa y otra en Iztapalapa, donde se atiende el aspecto de VIH en forma integral, incluyendo los aspectos mentales, pero también a la comunidad LGTBI. Por otro lado, tenemos el programa coordinado por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México de cuidados paliativos, donde se abordan los cuidados paliativos para el paciente terminal. Otros servicios que ofrece la Ciudad de México para pacientes terminales son el de tanatología, programa de voluntad anticipada, atención de patologías crónico-degenerativas, las cuales comúnmente conducen a estados terminales. Con esto, los servicios de salud de la Ciudad de México buscan hacerle frente a las necesidades de salud mental de la población. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias.